Aquí les traigo el video del ejercicio que les coloqué ayer en el campus virtual. Bien, entonces para podérselos explicar, primero tengo aquí en una hoja electrónica qué es lo que nosotros queremos hacer con el algoritmo, ¿verdad? Que es imprimir la factura de un cliente por una compra determinada. Si ustedes analizaron, vieron el código, se fijaron que hay un menú donde uno puede seleccionar de 6 artículos diferentes, ¿de acuerdo? Entonces aquí en este caso, para esta factura, en el ejemplo han seleccionado 2 artículos, que es el escritorio infantil y la silla infantil, cada uno con su respectivo código, que es el número que aparece en el menú. ¿Bien? Tenemos también el precio unitario, la cantidad y el total de ese artículo. Por ejemplo, el escritorio infantil, el precio unitario es 3.000. Como lleva 3, el total de ese artículo es 9.000. En el caso de la silla infantil, que tiene código 6, que lleva 3, pero que su precio unitario es 900, el total de ese artículo es 2.700. Ahora, el subtotal de la factura es la suma de los totales de los artículos, 9.000 más 2.700. El impuesto sobre ventas es el 17% sobre el subtotal. Y el total de la factura es pues la suma del subtotal más el impuesto. Bien, fíjense en este formato y se van a ver que la impresión que nos da Psaint del algoritmo es exactamente igual. Miren, seleccionamos lo mismo, escritorio infantil, 3 unidades con un precio unitario de 3.000, silla infantil, 3 unidades con un precio unitario de 900, nos da el mismo subtotal, 11.700, el mismo impuesto y el mismo total de factura, 13.689. Entonces estamos con el algoritmo emulando la impresión de una factura. Ahora, es importante saber distinguir, voy a cerrar acá, es importante saber distinguir de la definición de variables que nosotros tenemos en el algoritmo, cuáles son las que corresponden al detalle de la factura. El detalle de la factura es esto que está acá. Bien, se los voy a colorear pues en otro tono para que ustedes distingan. ¿De acuerdo? Entonces, como les decía, el detalle de la factura es lo que tenemos de acá de las columnas 5, perdón, de las líneas 5, 6 y 7. El detalle. ¿Bien? Ahora, ese detalle, esos datos, nosotros los estamos guardando en vectores, que son los que tenemos definidos acá. Entonces aquí yo les puse un comentario, variables que se usarán dentro del ciclo. ¿Por qué? ¿Por qué los vectores se van a usar dentro del ciclo? Bueno, aparte de porque son vectores, es porque el cliente puede seleccionar varios tipos de artículos. En este caso, seleccionó 2 tipos de artículos, escritorio infantil y silla infantil. ¿Sí? Entonces, por eso van a ser dentro de ciclo. Si nosotros no colocamos en la selección de artículos dentro de un ciclo de repetición, estamos diciendo que el cliente solo puede llevar un tipo de artículo. Por ejemplo, solo podría llevar el escritorio infantil, pero no podría decir quiero llevar las sillas, porque lo estamos limitando solamente a un tipo de artículo. ¿Bien? Entonces ahora, les repito, esto no es el objetivo o la razón no es solamente porque son vectores. Obviamente porque son vectores hay que trabajarlos dentro de ciclo. Pero otra de las razones es porque se trata de información que se está solicitando más de una vez. O sea, voy a ingresar no solamente un código de artículo, voy a ingresar varios, tantos como número de artículos que era el cliente pues llevar. ¿Okay? Ahora, hay otras variables que están definidas y que yo las coloqué acá y les digo que son variables fuera de ciclo, o sea que se van a utilizar o que se van a imprimir fuera de ciclo, como ser el caso de el número de artículos. Esto se refiere, ¿verdad? A que hacer la pregunta, a cuántos tipos de artículos lleva el cliente. No me refiero a la cantidad, tipos de artículos. Fíjense que acá él lleva 2, lleva escritorio y lleva silla infantil, 2 tipos de artículos. De cada uno de ellos, él puede llevar una cantidad diferente, 1, 2, 3, 4, 5 de cada uno de ellos. Entonces, número de artículos. Esta variable número de artículos me va
a controlar mi ciclo de repetición, ¿verdad? Yo estoy definiendo únicamente un vector o vectores de tamaño 3. Es por eso que definí aquí 1, 2, 3 espacios. Bien, entonces estoy limitando a mi factura solo para cuestiones de que nosotros no tengamos que estar ingresando tanto en el vector. Estoy limitando a un máximo de 3 tipos de artículos. Obviamente yo puedo cambiar el tamaño de los vectores si deseo ampliar el detalle de la factura. Bien, entonces seguimos con las variables que se usarán fuera de ciclo. Entonces, ¿por qué el número de artículos se usa fuera de ciclo? Porque es algo que solo voy a preguntar una vez. No me interesa estar repitiendo por cada artículo que el cliente desea llevar y cuántos va a llevar, cuántos artículos va a llevar, cuántos tipos de artículos va a llevar. No, entonces me interesa saberlo una sola vez. Otro es el nombre del cliente. El nombre del cliente, si ustedes se fijan, se repite una sola vez, que en la parte superior del detalle, aquí está. Entonces, nombre de cliente, ¿verdad? Ni tampoco es un vector porque por una factura solo hay un nombre de cliente. Lo mismo con subtotal, impuesto y total, que es la parte de los totales de la factura. Acá yo no voy a tener dos subtotales o tres subtotales por una factura. Tengo un solo subtotal, tengo un solo impuesto sobre ventas, tengo un solo total de factura. No importa si yo llevo escritorios, sillas, lo que sea. Siempre va a haber solo un subtotal, un impuesto o un total. Entonces, por esa razón que estas variables se van a colocar fuera del ciclo de repetición. Ahora, en el caso del subtotal, de esta variable subtotal, esta es una variable de tipo acumulador. ¿Por qué? Porque está sumando la columna de totales de artículo. Bien, entonces recuerden, los acumuladores, tanto como los contadores, si necesito yo utilizarlos dentro de un ciclo de repetición. ¿Por qué? Porque estoy acumulando en estas variables, ¿verdad?, valores que se están obteniendo dentro del ciclo, como ser el caso del 9000 y del 2700 que se están obteniendo dentro del ciclo, ¿verdad? Y la única forma en cómo yo los puedo ir acumulando a medida que los voy calculando es utilizando mi acumulador, ¿verdad? Y cada vez que se determine un total de artículo, ir colocando esta cantidad de total de artículo dentro del subtotal. Bien. Entonces con eso, pues el análisis nos da cuáles son las variables que están fuera de ciclo, las que no se van a estar repitiendo su cálculo ni su ingreso de datos, y cuáles son las variables que están dentro del ciclo, las que corresponden al detalle de la factura. Bueno, si ustedes probaron el algoritmo, ven que hay ingreso de datos antes de entrar al ciclo de repetición. ¿Qué ingreso de datos? El nombre del cliente. Y como ya les había dicho, pedir cuántos tipos de artículos son los que lleva el cliente. Ya, dentro de nuestro ciclo de repetición, de nuestro ciclo ¿no?, presentamos un menú para que en pantalla, pues, la persona que está utilizando el programa sepa cuáles son los artículos que están disponibles y cuál es su código, 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Se le va a pedir que ingrese el código del artículo. Ahora, esto ya sí lo estamos leyendo en vector, ¿verdad? Porque en este caso, por ejemplo, que él lleva dos tipos de artículo, uno con código 3 y otro con código 6. Entonces, esos valores 3 y 6 se van a ir guardando dentro de este vector. ¿Bien? Ahora, tenemos que evaluar cuál de estos artículos que se seleccionó, ¿verdad?, es el que está llevando. ¿Por qué? Porque tenemos que asignar el precio unitario. Entonces vamos a utilizar la decisión múltiple según el ID del artículo en la posición I hacer. Entonces recuerden, ciclo de repetición, empezamos con I valiendo 1. Entonces si entramos la primera vez, nos estamos refiriendo a la posición 1 del vector. ¿Okay? Entonces, si el ID del artículo es valor 1, o sea, código 1, ¿qué es? Escritorio ejecutivo. Asignamos el valor del escritorio ejecutivo. Acá en el vector nombre artículo también le estoy asignando el nombre del artículo que está seleccionado. Si el ID de artículo, ¿verdad?, es
igual a 2, o sea, tiene el valor de 2, significa que seleccionó el escritorio juvenil. Entonces asignamos escritorio juvenil al nombre y le asignamos el precio unitario de ese artículo. Y así sucesivamente estamos presentando pues los 6 códigos de los artículos. Ahora, esta instrucción según tiene una parte que se llama de otro modo. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que si no es 1, si no es 2, si no es 3, 4, 5 o 6, que son los códigos de artículo válidos, si usted no cayó en ninguno de esos, se va a ir a de otro modo. Y en ese caso imprime, este código no existe, pruebe ingresar otro código. Y finaliza la estructura condicional. Saliendo de esta estructura, nosotros ya sabemos dos cosas: el nombre del artículo seleccionado y su precio unitario. Entonces, a continuación, siempre dentro del ciclo de repetición, vamos a preguntar de ese artículo que seleccionó, cuál es la cantidad que está llevando. Y leemos ese dato en el vector cantidad. Ahora calculamos el total del artículo, que es igual al precio unitario por la cantidad. Y aquí miren, viene el acumulador. Acuérdense, un acumulador es una variable que se incrementa, ¿verdad? Siempre en una cantidad que varía, que aquí está representada por el vector total artículo. Es una variable que se incrementa ella misma. ¿Qué significa? Que se encuentra a ambos lados del símbolo del igual. Entonces esto se interpreta: el nuevo valor de la variable subtotal es igual al valor que tiene actualmente más el incremento que nosotros le estamos asignando, el vector total artículo en la posición I. Entonces ahí tenemos los cálculos que corresponden al ciclo de repetición. ¿Ok? Finalizamos el ciclo. Ahora, una vez que nosotros hemos terminado con el ciclo, como en este caso que ya tenemos los dos artículos ingresados, ya tenemos sus totales de artículo, y lo que nos hace falta es calcular esta parte de acá, el impuesto. Bien, entonces el impuesto es igual a ¿qué? Miren, al subtotal. El subtotal, para poder calcular el impuesto, el subtotal ya es con el valor final. O sea, una vez sumada esta columna completa. Cuando ya tengamos ese dato, es que le aplicamos el 17% de impuesto sobre ventas. No nos interesa aplicar este 17% mientras el subtotal todavía se está calculando, ¿verdad? Porque no lo vamos a hacer entonces con el dato final. Nos interesa hacerlo hasta que ya tenemos el valor final de subtotal. Y por último, el total de la factura, que es el subtotal más el impuesto. Lo que viene a continuación es simplemente la impresión de esa factura. Entonces también tenemos una impresión fuera de ciclo, que son cosas que nos interesa que se impriman una sola vez. Por ejemplo, esto de acá no me interesa tenerlo dentro del ciclo para. ¿Por qué? Porque si yo lo tengo dentro del ciclo para, que aquí el ciclo para viene de 1 a 3, estaría imprimiendo el encabezado de la factura 3 veces. Y no me interesa imprimirlo 3 veces, ¿verdad? Cuando el encabezado de la factura, que es el nombre del cliente, y los títulos de aquí del detalle, solo me interesa que se impriman una sola vez. Ahora, los datos en sí, el detalle de la factura, obviamente sí lo tengo que hacer dentro del ciclo, porque me estoy refiriendo a imprimir los contenidos de los vectores. Miren, los contenidos de los vectores. Entonces, para acceder, ¿verdad?, a los artículos que están guardados dentro de estos vectores, tengo que hacerlo dentro del ciclo para. Entonces aquí, detalle, impresión de los vectores. Y por último, ¿verdad?, la parte de subtotal, impuesto y total, ¿verdad?, que lo hacemos fuera, una vez finalizado el ciclo para. ¿Por qué? Porque